Tenemos el gusto de platicar con Gilberto Conde, profesor investigador en el Colmex y especialista en Medio Oriente. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto estar en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y ayúdenos a darle un poquito de luz a nuestras audiencias, a nosotros mismos, sobre los tres puntos, yo creo, más importantes o los que usted considere más importantes de este acuerdo: el estrecho de Hormuz, el uranio y este fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. Sí, están sumamente imbricados todos estos puntos. Eh, Me parece muy claro que Irán consiguió muchos de sus objetivos en este acuerdo. Algunos los obtiene de manera inmediata, otros los podría obtener de manera diferida. De entrada obtiene, bueno, la liberación de sus fondos, que son muy cuantiosos, de alrededor de 100.000 millones de dólares, que tiene congelados el sistema financiero estadounidense en diferentes bancos a nivel mundial y que constituyen, bueno, una línea muy importante de fondos para Irán, para salir de la crisis, empezar a reponerse de la situación en la que les metió la guerra, además de los años de sanciones económicas. También obtienen un levantamiento de las sanciones económicas, cosa fundamental que se podía pensar que era imposible de obtener hace apenas unos pocos meses, a inicios del año. Obtienen también, bueno, la posibilidad, no en lo inmediato, pero dentro de algunos meses, la posibilidad de cobrar por servicios junto con Oman, servicios. Ellos dicen no será un peaje, pero serán servicios que se les darán a los buques navieros que pasan por el estrecho de Hormuz, y así una serie de cosas. Todas estas concesiones a cambio de una promesa de negociación de un acuerdo nuclear. Ellos ya desde ahora reafirman su posición tradicional, que consiste en decir que no van a fabricar armas de destrucción masiva, en términos nucleares, es decir, armas nucleares que no van a generar uranio enriquecido para ese objetivo. Y Estados Unidos es lo que está tratando de vender como un gran logro, pero todos los detalles se van a discutir durante los 2 meses siguientes, y aún durante varios, seguramente más tiempo, porque no serán suficientes 2 meses para afinar todos los detalles de un tratado nuclear preciso. Hay quienes dudan si realmente Irán va a cumplir, se va a comprometer con un acuerdo nuclear preciso, pero todo eso está en duda. Y finalmente, bueno, hay muchos temas muy importantes que se negociaron, pero hay un tema muy importante, que es el de los 300.000 millones de dólares. Irán estuvo diciendo: esta guerra fue una guerra ilegal que nos impusieron Estados Unidos e Israel, y exigimos reparaciones de guerra. Y estos 300.000 millones parecen ser reparaciones de guerra. Ahora, estos 300.000 millones se liberarían una vez que se firme un acuerdo nuclear definitivo. Entonces, digamos que es un poco la zanahoria que se pone ahí para incitar a Irán a llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes en términos nucleares. Esos, digamos, serían algunos de los puntos más sobresalientes, pero quedan otros, como el del Líbano. El Claro. primer punto del acuerdo tiene que ver con la paz en el Líbano. Israel se niega, y eso podría poner en peligro todo, porque esto es un memorando de entendimiento, o como se le dice también, una carta de intención. Entonces, para que se lleve a buen fin, se tienen que aplicar todos sus puntos. Me llama la atención que lo plantee como reparaciones de daño, como lo plantea Irán, porque Estados Unidos ha tratado de jugar con el lenguaje, Donald Trump, en el mismo acuerdo, para no manejarlo de esa manera, porque quien paga reparaciones de daño es quien pierde una guerra, ¿no?
Sí, pierde y reconoce que estuvo mal haber lanzado la guerra. Yo creo que, no sé, el presidente Trump puede ser muy hábil para jugar, tener jugarretas mentales y evadir las responsabilidades, quizá incluso ante sí mismo, pero es evidente que fue un gran error lanzar esta guerra desde el punto de vista estadounidense y fue una guerra ilegal a todas luces. Hay otras consecuencias que tal vez no alcanzamos a ver, tal vez una reconfiguración misma del poder en Medio Oriente, después de que todos los aliados de Estados Unidos pues, quedaron bastante afectados y se mostró que no podía defenderlos, por así decirlo, Estados Unidos. Sí, hay varios niveles de análisis en cuanto a eso. Me parece que muchas cosas van a cambiar, tanto en el escenario para Israel, para Líbano, Hezbollah, los aliados directos de Irán. Pero esto que planteas tú es sumamente importante. ¿Qué confianza pueden tener los países petroleros árabes del Golfo que han basado todo su esquema de seguridad y su esquema de negocios incluso en esta presunción de que Estados Unidos los va a defender ante cualquier amenaza? Y lo que se vio es que no es así. No solo eso, hay un punto en la carta de intención, hay un punto que plantea específicamente que después de un acuerdo definitivo, Estados Unidos se va a retirar de la zona, se va a retirar, se va a alejar radicalmente de las fronteras iraníes. Entonces, va a transformarse todo el esquema de seguridad del Golfo y quizá de toda la región. Pero además hay que agregar otro punto, una causa que pudo haber sido un factor importante para que el presidente Trump lanzara esta guerra era el deseo que fue muy manifiesto y muy abierto de la administración Bush en 2002, 2003, cuando atacó Irak. Eh, la intención de controlar por completo el Golfo, controlar los recursos petroleros del Golfo, no solamente de los aliados actuales de Estados Unidos, sino también de Irán, para poder utilizar eso como un arma de presión contra aliados y adversarios, contra Taiwán, contra Hong Kong, perdón, contra Corea del Corea. Sur, Japón, etcétera, y también y sobre todo contra China y otros grandes consumidores de petróleo y gas de la región. Y esto se cae por completo. Incluso fue uno de un argumento ahí muy interesante de Trump para defender este acuerdo, era que se podía perder la credibilidad del dólar. Yo creo que la credibilidad de la invencibilidad de Estados Unidos también se cae estrepitosamente. Y bueno, nos queda un minutito, pero ya que habla del dólar, pues también parece que el otro ganador, sin parecerlo, pues es el petroyuan, ¿no? Ya incluso Irán durante la guerra pedía yuanes a cambio del intercambio de petróleo. ¿Qué perspectiva ve de este tema? Sí, me parece, bueno, el dólar se debilitó no en un gran porcentaje, pero en un 4 o 5%, que no es desdeñable cuando hablamos de cantidades masivas de dinero. Y esto, pues, representa un cambio significativo. Si el yuan, como todo parece indicar, toma una mayor prominencia en el mercado mundial y en las transacciones internacionales como divisa alternativa al dólar, podría el yuan socavar los intentos estadounidenses por imponer sanciones a diferentes países que podrían refugiarse en el yuan si esta transformación ocurre, aunque sea en un porcentaje aparentemente menor, pero con que sea suficiente para realizar muchas transacciones internacionales, podría representar un cambio significativo, estratégico en
las relaciones internacionales, no solo comerciales, sino también políticas. Profesor Gilberto Conde, le agradecemos muchísimo. Esperamos que podamos mantener abierta esta línea de comunicación continuamente para estar abordando estos temas. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta luz y no sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos. Nada, espero el presidente Trump no quiera sacarse la espina atacando a otros países, bombardeando países en nuestro continente y más cerca, ¿verdad? Sería sumamente lamentable y muy peligroso. Esperemos que no sea así. Muchísimas gracias. Escuchamos al profesor investigador del Colmex, Gilberto Conde, especialista en Medio Oriente. Muchísimas gracias.